Vamos a continuar entonces con la dinámica de la jornada, dando por inicio al bloque número 1, y para ello voy a invitar al ingeniero Daniel Musi, quien es ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad de Buenos Aires, es máster en la Universidad de Cornell en mejoramiento genético animal, profesor de genética y mejoramiento en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, asesor de la Sociedad Rural, miembro de la subcomisión del programa de evaluación genética Hereford, coordinador del Foro de Genética Lechera del Ministerio de Agricultura y consultor en la actividad privada en temas de su especialidad. Así que ya los dejo con el ingeniero Musi. Buenas tardes a todos. Es para mí un gran honor compartir esta tarde con ustedes. Me han dado el encargo de tratar de hacer una introducción al tema de la frontera genómica, como es el nombre de esta jornada. Es difícil, sobre todo, iniciar esto después de haber visto el homenaje a Juan, un querido amigo con el que todos compartimos momentos tan buenos. Así que me voy a volver a la tierra en este momento. Tenemos la idea, vamos con la primera transparencia. Mi idea y mi función va a ser tratar de hacer una introducción al tema lo más breve y lo más rápida posible para todos ustedes. Bueno, el primer camino es cuando alguien habla de una frontera, es saber qué caminos hemos requerido y qué información estamos utilizando acumulado a lo largo del tiempo. El primero son las registraciones y tenemos una larga trayectoria desde fines del siglo pasado. Cuando hablamos de la segunda base de datos, y no lo dije antes, me voy a estar refiriendo a ganado de carne y ganado lechero, debido a que en ganado lechero ha habido avances muy rápidos utilizando la genómica en la última década. Entonces, también tenemos en la recolección de los fenotipos, es decir, el trabajo en el cual recolectamos el trabajo de campo, viene en el ganado lechero de principios del siglo pasado, y en el caso de bovinos para carne, el INTA iniciador en la década del 60, con esta probablemente la primera publicación que he encontrado sobre el tema del control de producción, con algo muy emblemático, menos tiempo del ternero a la res. Ahora bien, la tercera componente con el cual llegamos a la frontera genómica es el camino de las evaluaciones genéticas, ya desde la década del 80 en la Argentina, utilizando los modelos mixtos. No sé por qué ha cambiado esto, lo tengo acá atrás. La primera evaluación fue hecha acá en la Sociedad Rural Argentina con la Asociación de Criadores de Holando. En el año 89 Angus produjo la primera evaluación en bovinos para carne. Horacio Guitú, que nos acompaña, fue responsable y es actualmente responsable del programa genético de evaluación genética Angus. La genómica podemos decir que es simplemente la información que nos proporciona el ADN de los animales. Y no voy a incursionar en ningún detalle posterior, tratando de generar en ustedes la idea de que podemos entender esto sin grandes complejidades y aquellos que se interesen pueden recorrer el camino. Cuando hablamos de utilización de la genómica podemos hablar de cuestiones que tienen que ver con la identificación de los animales, su filiación o la trazabilidad de sus productos. Podemos hablar de marcadores genéricos en términos generales relacionados con condiciones hereditarias o enfermedades o atributos cualitativos. Pero lo que sí es más importante es todo lo que ha habido como evolución referida a lo que ha sido denominado genéricamente selección genómica. Cuando nosotros hablamos de evaluaciones genéticas y tenemos ahí las ecuaciones de modelo mixto, nunca nos hemos metido en estas jornadas en los recovecos de su complejidad ni los adelantos que hubo en los últimos 30 años desde el punto de vista de la genética cuantitativa. Sin embargo, ustedes como criadores, técnicos y estudiantes saben perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de DEPS. Cuando hablamos de complejidades, ninguno hace referencia a las complejidades que tiene un automóvil cuyos principios básicos del motor de 4 tiempos vienen de fines del siglo XIX. Hoy, muchos hemos compartido muchísimo. Vamos al trabajo, llevamos a los chicos al colegio, vamos al campo y si alguien preguntara cuál es la unidad de potencia de los autos, probablemente alguno diga caballos. Y si alguien pidiera de esos caballos en qué unidades se expresa y cómo se mide, difícilmente alguno en el auditorio pudiera responder. Por eso, cuando hablamos de selección genómica, aparece una palabra que es SNP o es SNPs, términos generales, y lo único que vamos a decir es que son unidades con las cuales podemos medir la potencia de los chips con los cuales genotipamos los animales. Sé que a alguno puede parecerle escasa la definición, pero me parece que puede ayudarnos.
La cuarta base de datos, el cuarto camino en el cual nos lleva a esta frontera porque nos representa un verdadero trabajo a nivel del sector para poder concretarlo, ocurre en Estados Unidos con la primera evaluación genómica Holstein, producto del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la Cámara que nuclea los centros de inseminación y la Asociación Holstein de Estados Unidos. A los pocos años, los primeros DEPs genómicos y DEPs mejorados de la Asociación Americana de Angus vieron su primer paso en bovinos para carne. En esta cuarta base de datos debemos recordar cuál es el objetivo y a dónde hemos logrado. Esta es la fórmula que hemos visto en la Facultad de Progreso Genético, que responde a la intensidad de selección, a la exactitud o precisión en la forma que elegimos los animales y a la variación genética. Y en el denominador tenemos el intervalo generacional. La selección genómica, tiene su máximo impacto a nivel de lo que es la exactitud de los animales y del intervalo generacional. Es decir, aumenta la exactitud y disminuye el intervalo generacional, con lo cual aumenta el progreso genético anual. ¿Por qué el impacto en ganado lechero? Es evidente, en el ganado lechero la mayor proporción de la reproducción está en manos de la inseminación artificial. Para poder utilizar los toros es necesario recurrir a una prueba de progenie. La prueba de progenie requiere mantener los toros durante el periodo en el cual nacen sus hijas y entran en producción. La selección de estos toros ocurre aproximadamente cuando tienen 5 a 6 años de edad. El intervalo generacional es largo. Si omitimos este proceso de prueba y podemos seleccionar los toros muy jóvenes a edades muy tempranas, no es posible, no es necesario recurrir al costo de las pruebas manteniendo una cantidad de toros muy grande, sin condiciones de producción, y este impacto es de tal magnitud que ahora vamos a ver algunas de sus consecuencias. Lo primero, acá tienen ustedes el intervalo generacional para Holstein en Estados Unidos, que está separado en dos partes. Uno en lo que ocurre en la población que produce los toros para los centros de inseminación, es decir, padres y madres de toros. Y abajo es la población general. Acá pueden ver ustedes lo que ha sucedido en años muy recientes con la edad de las madres y la edad de los padres promedio que producen los toritos que ingresan a los centros de inseminación. El punto de partida se da con un chip, que es un microarreglo en el cual se encuentran la capacidad de poder detectar los SNPs. En este caso, 50K es la potencia de este microarreglo, cuyo precio era alrededor de $250 en 2008. Si uno puede ver cuál ha sido la evolución de la generación de estos chips o microarreglos, que están medidos en esta unidad llamada K, de la misma manera que lo usamos en computación, podemos ver acá los miles de SNPs presentes. Así que tenemos de 10, 20, 30, 40, 50. Acá tienen el primero de alrededor de 50K del primero que fue obtenido y utilizado anteriormente. Como pueden ver ustedes, a lo largo del tiempo ha habido la aparición muy grande de distintos microarreglos de distinta densidad para ser utilizados. Algunos tienen tan poca densidad como un automóvil pequeño y algunos tienen mucha intensidad, mucha potencia como una Ferrari. Evidentemente hay distintos objetivos para tener distintas potencias y espero que en el panel de hoy podamos tener alguna idea más exacta de cuál es su aplicación. Cuando uno analiza la cantidad de animales genotipados en Estados Unidos para la raza Holstein, puede ver el tremendo cambio. En azul tenemos los machos, en amarillo tenemos las hembras. Es evidente que la cantidad de hembras ha aumentado exponencialmente y básicamente es con chips de baja densidad, mientras que en los machos la genotipificación es básicamente con chips de alta potencia, de alta densidad. Otra cuestión que tiene que tener en cuenta es a qué edad se hace el genotipado de los animales. Esta es desde el nacimiento hasta la edad adulta, y ustedes pueden ver que la mayoría de los genotipados en machos y en hembras Holstein se realizan en los primeros meses de vida, con lo cual tenemos información genómica de esos animales mucho antes de lo que pudiéramos tenerlo en su ciclo biológico. Esta es la evolución que
que ha tenido la industria de la inseminación en toros Holstein de Estados Unidos, apenas se tuvo la primera publicación de una evaluación genética utilizando esta información en el 2008. Como pueden ver ustedes, hasta hace pocos años, más de la mitad de los toros ofrecidos ya eran genómicos. Ahora, ¿cuál ha sido la consecuencia? Aquí tenemos los años previos, los periodos de introducción de la genómica y los años recientes. Este es el índice de mérito neto, un índice económico que refleja los mejores atributos de los toros para la producción de leche en Estados Unidos. En los años recientes, ustedes pueden ver que prácticamente cuadruplican lo que existía anteriormente a la llegada de la genómica. Acá tienen ustedes en Canadá la participación de los toros jóvenes genómicos en años recientes. Para el año pasado, el 70% de los toros Holstein comercializados en el semen canadiense eran toros genómicos. Y acá tienen ustedes cuál ha sido la evolución del LPI, que es un índice productivo canadiense para su genética, antes de la genómica, durante la introducción de la genómica y cómo ha cambiado prácticamente cuadruplicando el valor desde la adopción de la misma. Una cuestión que es importante resaltar, que al mismo tiempo que ha habido avances en la disponibilidad de microarreglos o chips de distinta potencia para ser utilizados, también ha habido avances en la utilización de las metodologías para resolver el problema de incluir esta información en conjunto con las evaluaciones tradicionales. La primera parte, la evaluación genómica, se llamaba de 2 pasos o de etapas múltiples, en el cual podíamos producir los valores de cría, los DEPs que conocemos habitualmente, con el pedigree y la información de los animales, obtener los DEPs, los valores de cría de los animales y por un procedimiento matemático poder obtener una evaluación genómica de un conjunto de animales, usualmente denominada población de referencia, para utilizar esos valores genómicos nuevamente con los pedigrees y los fenotipos y obtener finalmente la utilización de valores genéticos mejorados genómicamente. Recientemente, desde hace unos pocos años, una nueva metodología utilizando simultáneamente el pedigree, ya lo vimos, los fenotipos, la toma de datos en el campo, más la información genómica provista por los distintos manenes en un procedimiento llamado loop genómico de un solo paso o Single Step Genomic Plap para producir finalmente los resultados en los cuales tenemos la combinación de toda la información. Estimo que los oradores que me van a continuar van a dar más ideas sobre qué metodología piensan utilizar y cómo llevar adelante. Acá tenemos la evolución que ha habido en los genotipados realizados en probablemente la raza de bovinos para carne que tiene mayor cantidad de animales genotipados en Estados Unidos. Es decir, que ustedes pueden ver que a partir de los últimos 4 o 5 años ha habido también para la raza Angus en Estados Unidos un crecimiento exponencial de los animales. Por eso mismo, uno de sus máximos referentes, el doctor Dan Moser, responderá a algunas preguntas que el foro le ha preparado para que ustedes puedan tener sus respuestas en forma directa. Muchas gracias.